Ahí sí, ahí volvió a grabar. Ya, disculpen nuevamente. La tecnología está ganando hoy día. Entonces, tenemos nuestros distintos tipos de fallas, ¿verdad? En nuestras secciones, mientras más complejas, más difícil va a ser el comportamiento que tengamos que verificar dentro de estos muros, cómo hacemos para que ellos trabajen cuando estamos flexionando en esta dirección. Ejemplo, si nosotros tenemos hacia acá nuestro momento, estamos tensionando todos estos fierros que están en esta zona, confinando, comprimiendo hacia ese punto, o si vamos en la otra dirección y nos movemos ahora hacia acá, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos traccionado todos estos fierros y están cabeceando contra estos bordes de muro. Y así, mucho más complejo en nuestro comportamiento para tener un detallamiento en el cual lleguemos a la deformación de fluencia de las barras antes de llegar a la falla de estas cabezas de muro de compresión, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro diseño para ver qué nivel de deformaciones vamos a tener en cada uno de esos puntos. Entonces lo que nosotros queremos en nuestro diseño es un diseño sea flexible y nosotros diseñamos de tal forma de tomar las mejores propiedades de cada uno de los materiales. Nosotros sabemos el hormigón trabaja muy bien a compresión y el acero trabaja muy bien a tracción. Por lo tanto, al hacer el hormigón armado, que es una de las premisas, lo que nosotros hacemos es que la zona de compresión la va a tomar principalmente el hormigón y la capacidad de tracción la va a tomar el acero, y para eso tengo que tener fisuración en el hormigón de forma tal que es el acero el que está fluyendo dentro de eso. Entonces nosotros vamos a tener que, dependiendo de la distribución de nuestras armaduras internas dentro de nuestro muro, vamos a ver cómo es el perfil de deformaciones internos y si llegamos a deformaciones de compresiones mayores dependiendo del nivel de fierro que tengo acá, es decir, un diseño balanceado del sistema. Nuestras secciones, mientras más complejas, vamos a ver cuáles son los efectos de esto, y nosotros tenemos que pensar que los muros no solo están siendo sometidos a un sismo en esta dirección y en esta dirección. El sismo puede venir en cualquiera de las direcciones. Podemos tener combinaciones de direcciones donde se está aplicando la demanda sobre el muro. ¿Ya? Y después vimos cuál era su comportamiento en falla a corte, cómo influye la carga de compresión en la demanda, en el comportamiento del muro. Vamos a ver cómo es el tipo de falla, que tenemos una reducción en capacidad cuando tenemos bajo nivel de compresión, pero mientras tenemos un gran nivel de compresión tenemos un cierto comportamiento, pero en el momento en que falla bruscamente debido a la carga de compresión alta que tiene nuestro sistema. Y después, si queremos un comportamiento a flexión, lo que más nos gustaría es tener un comportamiento dúctil, es decir, grandes curvas, grandes ciclos de histéresis con harta energía de disipación, y para eso tenemos que ser capaces de mantener la capacidad del hormigón cuando está siendo sometido a compresión y a tracción, ya, porque estos son cargas cíclicas. Por lo tanto, tenemos que tener un buen confinamiento, limitar la demanda de deformación a la cual va a estar sometida el muro, ver cuál es su máxima deformación cuando llego al máximo desplazamiento de techo esperado para un sismo dado. ¿Qué pasa si yo no tengo un buen confinamiento? Y aquí vemos el ejemplo, son dos muros iguales, la única diferencia es que en uno tenemos un gran confinamiento y en el otro tenemos un bajo confinamiento del hormigón, ¿ya? Entonces tenemos, esto están al revés, tenemos en el muro de el R1 tiene bajo confinamiento y el R2 tiene un alto confinamiento, tiene trabas, estribos, y por lo tanto lo que vemos nosotros acá es un comportamiento histerético bueno, grandes ciclos, mientras que acá vemos un comportamiento más o menos similar,
pero la capacidad de deformación a la cual llega es mucho menor. Aquí falla abruptamente y falla porque el hormigón, al no estar confinado, si yo sobrepaso el nivel de demanda de formación al cual está capacitado este hormigón, llega a una falla frágil, porque el hormigón, una vez que paso mi nivel de deformación máximo, ¿qué pasa? Tiene una falla frágil, como hemos visto en ensayos del hormigón a compresión. Lo mismo esto se ve acentuado si yo tengo un muro T, en donde tengo todos estos fierros, cuando se comprimen hacia este lado, están haciendo una carga alta de compresión hasta este punto, ¿verdad? Y cuando me voy en la otra dirección, tiene un comportamiento de muro rectangular, porque ahora estoy comprimiendo todo este muro, con lo cual tengo una gran capacidad de compresión y puedo alargar los muros y darle una gran demanda de deformación antes de llegar a la capacidad última de deformación de este lado. Mientras que hacia el otro, tengo que estirar todos estos fierros, me van a generar una gran demanda de carga que tengo que balancear con mi hormigón armado en este lado. Y por lo tanto, lo que voy a ver es, voy a llegar a una capacidad última y voy a tener una falla del hormigón, desprendimiento del recubrimiento, las barras de acero ya no van a ser capaces de resistir, se van a pandear y voy a tener una falla de compresión dentro del hormigón y con lo cual tengo una falla frágil. ¿Qué pasa si aumentamos el confinamiento en este muro? Este es el mismo muro, solo que con un gran confinamiento en el borde, aumentamos su capacidad y somos capaces de darle mayor ductilidad al muro T. Y que eso es lo que nosotros estamos usando hoy en día en el diseño de edificios de hormigón armado en Chile. Damos un buen confinamiento, limitamos la máxima deformación a la cual va a estar sometida el borde de muro al máximo desplazamiento y adicionalmente le estamos diciendo que tiene la capacidad de corte este muro para llegar a ese nivel de deformación, con lo cual también estamos previniendo la falla por corte en esos muros. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Yo sé que es bastante información. Buenos días. Solamente tengo una, porque de Sí. hecho soy estudiante de revalida y estoy viendo por decir lo que sería el detallado que ustedes están haciendo en la parte de muro. Y lo que dice, o sea, en la parte del confinamiento o de lo que sería el acero transversal, ese debe ser, por decir, estribo cerrado. Sí. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con eso. Es De que acuerdo con el punto porque he visto... lo que pasa es que hay dos cosas. Hay el detallamiento se hace de dos formas. Hay uno en que ocupas la malla horizontal y que la terminas con gancho en 135, es decir, viene la malla horizontal y la malla horizontal, en vez de terminar como terminaba antes, que terminaba así o daba vuelta, ahora se engancha dentro del fierro y termina en esta forma, en los dos lados. Entonces, eso me da ahora que el fierro horizontal tenga la capacidad de un poco aguantar el fierro, pero lo que pasa es que ahora los otros quedan sin esa capacidad, y lo cual se logra después con estribos, que también tienen que estar en 130, con trabas, perdón, en 135. Entonces hay un tipo de detallamiento que usa la malla horizontal con terminación en 135 más trabas. Y entre malla, porque a veces esta malla tú necesitas tenerla a cierto distanciamiento, pero por el confinamiento que tú necesitas en el borde, tienes que poner estribos entre medio. Entonces lo que hace la gente es usa la malla y pone un estribo entre medio de malla. Entonces lo que tú tienes es, si esto yo lo viera en forma lateral, yo vería la malla horizontal, ¿verdad? Y entre medio un estribo. Ese es un tipo de confinamiento. Hay otros que dicen que la malla horizontal no se debería y lo que hacen es colocan estribo en todos los pisos adicional a la malla horizontal. Y la malla horizontal queda metido dentro de la cabeza de muro, ¿ya? Y se ancla ahí. Son dos tipos que funciona mejor o que funciona peor. Obviamente el estribo cerrado tiene una mejor capacidad,
pero el de trabas con la malla también cumple su cometido. Lo único es a qué nivel de deformación último lo voy a llegar. Lo voy a llevar al muro. Y obviamente sí tiene que estar en 135, porque si no está en 135 y está en 90 la traba, lo que pasa es que cuando el fierro se trata de estirar, ¿qué le pasa a la traba si no está metida? Se abre. Se abre y el muro tiende a abrirse. Por eso. Pero siempre tiene que estar en 135 y cuando uno ve el diseño y la construcción, obviamente hay que tener cuidado y hay que hacer una buena construcción. Pero hoy en día con la ITO se puede asegurar un buen diseño del borde y ya los maestros enfierradores están acostumbrados a hacer 135. Inicialmente fue medio complejo, porque tú al tener 135, ¿cómo colocas las barras? Tienes que empezar a moverlas para tratar de meterlas, pero ya hoy en día están acostumbrados al trabajo con 135 y no hay problema en ese diseño. Se han hecho ensayos en el departamento de Ingeniería Civil, el profesor Mazzone ha hecho algunos, yo he hecho otros, en la cual hemos probado distintos tipos de confinamiento y funcionan bastante bien a los niveles de demanda que nosotros esperamos, a los cuales van a estar sometidos las estructuras. Unos dan un poquito más que el otro, sí, un porcentaje mayor, pero nosotros ya estamos confiados de que llegamos al nivel por lo menos que nosotros queríamos tener un buen comportamiento de muro, ¿ya? Lo otro es, uno da un poquito más que el otro, un porcentaje. Ok, perfecto. Entonces ahí responde, ni un problema. ¿Alguna otra duda o consulta? Este es una de las cosas en diseño sísmico, es la confluencia y por eso ustedes ven que vamos avanzando en muchos temas variados. Y este es el principal problema en ingeniería sísmica, que es una multidisciplinaria. No es solo el estudio de la demanda sísmica, sino también tiene que ver cómo las estructuras responden ante esto, cómo la idiosincrasia de un país te define cómo son el sistema estructural que tú ocupas. Después, cómo tú haces para que este sistema estructural que tú definiste, que es el que estás usando, cómo lo mejoras para tener un mejor comportamiento. ¿Podríamos decir cuál es el mejor sistema estructural para cada cosa? Sí, pero al final hay una serie de factores que te llevan a un tipo de construcción específica y por lo tanto uno tiene que tratar de mejorar la respuesta de ese tipo de construcción específica a la cual tenemos. Y obviamente mejorar y transitar hacia un sistema estructural que nos permita una buena resiliencia en el sistema, pero tienen muchos factores. Y después está cuánto es la demanda máxima, que era lo que hablábamos al principio, también nosotros como ingenieros, nosotros podemos decir cuál es la capacidad a la cual va a llegar, cuál es el mayor desplazamiento esperado, cuál es la mayor carga, cuál es la probabilidad de que colapse, cuál es la probabilidad que dañe. Todo eso nosotros lo podemos hacer porque nosotros estamos acostumbrados a hacer cálculos y análisis, ¿ya? Ahora es, ¿cuánto es lo que está dispuesto la sociedad a aguantar de que cuántos edificios se dañen? ¿Cuál sea el nivel de desplazamiento de personas? Son preguntas que son mucho más difíciles de responder por nosotros ingenieros estructurales y esto más es de un campo de políticas públicas y por lo tanto nosotros nos tenemos que asociar y con este concepto con otras disciplinas, y esto es lo entretenido también de la ingeniería sísmica, es esta interdisciplinariedad que hoy en día es demandada, de que tú tienes que confluir varias cosas, ya no es solo, como ingeniero nosotros vamos a definir un 5% probabilidad de colapso, o un 10%, o un 2%, o un 1%, ¿ya? Ya viene, es algo que tenemos que ver qué es lo que está dispuesto en la sociedad, el Estado, de definir de cuánto es aceptable y cuánto no. Y eso es la discusión que se lleva en las normativas. Y nosotros lo que tratamos de buscar es que nuestras estructuras sean mucho más resilientes, nuestras normativas están dadas en esa filosofía de que tengan un buen comportamiento durante el terremoto. Anteriormente, nuestra filosofía era que no colapsen durante un terremoto, ¿ya? Que se dañen, pero que las personas tengan una seguridad de vida, es decir, salgan con vida de la estructura, ¿ya? Que si uno piensa, son distintos los conceptos, ¿ya?
Una cosa es que yo no quiero que colapse y otra cosa es que yo quiero que siga operativa mi estructura después de un terremoto. Entonces ahí cuando tú dices quiero que siga operativa, tienes que definir para qué tipo de terremotos tú quieres que sea operativa. ¿Qué defines como operativo? ¿Cuáles son los niveles de grieta? ¿Cuáles son los niveles de fisura que va a tener la estructura? ¿Cuál es el nivel de fluencia? ¿Cuál es la máxima rotación que yo permito en la estructura? Yo puedo decir como estructural, la estructura funciona acordemente y no pierde capacidad si llega a ciertos niveles de formación. Y uno puede asumir eso, ¿ya? Pero ¿qué significa eso en costos? ¿Qué significa eso en todos los sistemas no estructurales que hay dentro de nuestro sistema? ¿Ya? Entonces tenemos que ver un poco cómo manejamos todos esos conceptos. ¿Alguna duda o consulta? Aquí obviamente nos estamos refiriendo principalmente a lo que es estructura, como yo logro una estructura, como yo diseño, yo voy a tener fisuración, y eso es lo importante cuando uno diseña y tener ese concepto detrás, que es que cuando yo diseño algo, yo estoy esperando que hayan fisuras dentro de mi estructura, porque estoy diseñando a capacidad última, ¿ya? Estoy diseñando el acero en fluencia. Por lo tanto, yo cuando entro en este rango, ya tengo fisuras dentro de mi estructura. Cuando estoy pasándose de la carga ya lineal, de la respuesta lineal de la estructura, estoy empezando a tener fisuraciones. ¿Qué significa este nivel de deformación? No pierdo capacidad, pero significa que estoy agrietado. ¿Qué tamaño de grieta queda remanente? La estructura queda con una deformación, porque yo cuando me devuelvo acá, si se fijan, hay una deformación remanente en carga cero. ¿Qué significa esa deformación remanente dentro de mi estructura? Es algo ¿Hay alguna deformación plástica? Exactamente, son deformaciones plásticas que hay, porque yo cuando entro acá, entro en el rango no lineal, entro en fluencia, y cuando entro en fluencia, tengo deformaciones plásticas, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre que estoy pensando en un diseño, estoy pensando en un diseño en estado último, mi estructura va a entrar y va a tener deformaciones, va a entrar en rango no lineal, voy a plastificar alguna parte, voy a tener fluencia en las barras, por lo tanto voy a tener deformaciones remanentes dentro de mi estructura, ¿ya? Y por lo tanto tengo que ver cuál es esa limitación de deformación remanente al cual yo voy a permitir dentro de mi estructura, ¿ya? Finalmente. Entonces veamos el siguiente. Vamos avanzando en nuestros sistemas estructurales. Vamos a ver el otro sistema estructural que se usa mucho más en sistemas del área industrial. Perfecto. Entonces veamos el siguiente sistema resistente, que es el sistema resistente de acero, en el cual tenemos nuestra estructura. Son estructuras de acero. Este se usa mucho más en estructuras industriales. Nosotros separamos lo que son estructuras de uso habitacional, oficina, gubernamentales, que están basados mucho más en estructuras de hormigón armado, que es lo que pueden ver en casa de albañilería, o estructuras livianas que se llaman madera o tabiquería, o albañilería, que no es liviano, es más estructuras de hormigón armado, o albañilería son en casa, más las estructuras livianas, metalcón, estructural, madera. Son los diseños de estructura de 1 o 2 pisos, ¿ya? Ya cuando pasamos a estructuras más altas, nos vamos a estructuras de hormigón armado en oficinas, en estructuras gubernamentales, en edificios habitacionales. Nos concentramos en estructuras de hormigón armado. Mientras que en el área industrial, las estructuras se basan más en estructuras metálicas, ¿ya? Por un proceso constructivo mucho más rápido, porque depende en la minería, estamos a grandes distancias, a grandes alturas, por lo tanto tenemos que llegar con el menor número de piezas
a construir directamente allá. Por lo tanto, podemos traer directamente maestranza, las columnas, las vigas fabricadas, y lo que se hace es un montaje en faena, ¿ya? Pues si fuera de hormigón armado, tenemos el problema de la planta de hormigón armado, el generar el hormigón, llevarlo hasta el transporte, ¿verdad? El vaciado del hormigón, la espera de endurecimiento del hormigón, y por lo tanto estructuras metálicas o prefabricadas son mucho más rápidos de construir, ¿ya? Entonces, por eso tenemos en el área industrial, se va hacia estructuras metálicas de acero por su productividad, gran velocidad de construcción, y adicionalmente, al tener estructuras metálicas, tienen mucha mayor apertura para poder las tuberías, cañerías que son necesarias en los procesos industriales, poder transitarlas internamente de nuestras estructuras con mucho mayor facilidad. ¿Cuáles son los sistemas estructurales más comunes que nosotros tenemos? Eso no quiere decir que hay estructuras de hormigón armado que se hacen en minería y en la parte industrial. Sí. Se necesitan también que funcionan de mejor forma con hormigón armado, y por lo tanto se construyen con hormigón armado, ¿verdad? Pero se ha ido hacia estructuras prefabricadas de hormigón armado para facilitar la construcción. Y hay estructuras de acero que se ocupan mucho en sistemas industriales, ¿ya? Entonces, si ustedes se van hacia el área del diseño industrial, van a ver mucha mayor estructura diseñadas en acero. Si se van hacia el área habitacional o diseño, se van a ver enfrentados mucho más a estructuras de hormigón armado. ¿Cuáles son los sistemas estructurales de acero más comunes y los cuales vamos a ver? Son estos 4 que están acá, que son marcos o pórticos, dependiendo en Chile los conocemos como marcos, rígidos, marcos simplemente a nivel latinoamericano los conocemos a través de pórticos, se les menciona como pórticos, ¿ya? Marcos rígidos o de momento, marcos arriostrados concéntricos, marcos arriostrados excéntricos o marcos arriostrados no pandeables, ¿ya? Que es un subconjunto de los marcos arriostrados concéntricos. ¿Cuáles son estos si los describimos gráficamente? Tenemos muros de estructuras de marco de acero, tenemos las columnas y las vigas, tenemos estructuras de arrastres concéntricos en las cuales nuestros elementos a trabajar son principalmente las diagonales que trabajan en axial y en compresión. En el caso de marcos tenemos nuestras vigas van a trabajar en flexión, las columnas también, pero queremos que la fluencia ocurra a nivel de las vigas, ¿ya? Y cerca de la zona de conexión. Y después tenemos los arrostrados excéntricos, que la gracia de esto es que la diagonal no llega directamente a otra diagonal o al borde, ¿verdad?, de la unión viga-columna, sino que está desfasado un poco, y con lo cual se genera este elemento de acople, ¿ya? Y lo que hace ese elemento es que cuando las diagonales, como esta escuadra, va a trabajar, ¿verdad? Cuando la escuadra se mueva, lo que va a hacer es que el elemento disipador de energía va a ser este elemento de conexión, ¿ya? Y ese elemento de conexión, al deformarse, se va a deformar dependiendo del largo, con el alto, va a tener un comportamiento más a corte o un comportamiento más a flexión, que vamos a ver más adelante de su comportamiento. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la filosofía que nosotros buscamos acá? Igual que la que teníamos anteriormente, prevenir el colapso de la estructura en un terremoto extremo. Esa es nuestra filosofía fundamental. ¿Esto basta o es suficiente? No, y es la pregunta que uno se hace, ¿cómo yo logro tener una estructura que no solo prevenga el colapso, sino que también defina continuidad de operación? Y esa continuidad de operación viene amarrado a qué nivel de demanda yo quiero tener esa continuidad de operación. ¿Es suficiente solamente prevenir? Si yo logro prevenir colapso, ¿logro tener una respuesta de continuidad de operación? No, no necesariamente, ¿ya?
yo puedo llegar a no tener colapso en mi estructura, pero que la estructura no quede operacional. Y lo otro es, ¿para qué nivel de demanda yo quiero tener una prevención de colapso? ¿Ya? Entonces, todo esto está asociado a lo que se llaman matrices de objetivos de desempeño, en la cual lo que yo amarro es qué nivel de desempeño yo quiero, que puede ser agrietado, qué nivel de grieta, qué nivel de funcionalidad, qué nivel de tiempo yo voy a estar sin poder usar la estructura, cuánto tiempo se va a demorar en volver a estar activa la estructura después de un terremoto, en función del nivel de demanda al cual yo quiero. Obviamente yo no quiero tener prevención de colapso solamente y que no sea funcional para un terremoto que yo voy a experimentar cada 20, cada 30 años. Yo quiero tener continuidad de operación, porque si no mi vida útil de la estructura es muy baja, ¿ya? Pero capaz que yo quiero para un terremoto que sobrepasa el nivel de diseño de la normativa, prevenga el colapso, ¿ya? Para este terremoto que no ha sido medido todavía, pero pensamos que puede ocurrir en la estructura, igual tener capacidad suficiente para no colapsar para ese nivel de demanda. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver a cuál ajustamos. Y obviamente este nivel de demanda al cual yo voy a estar diseñar es distinto si estoy hablando de un hospital o si estoy hablando de una casa o si estoy hablando de un edificio o si estoy hablando de un tranque de relave, si estoy hablando de un embalse, ¿verdad? Mi nivel de demanda que yo no quiero que colapse es muy distinto para un hospital, para una vivienda. Y que voy a decir para un tranque de relave que me puede generar problemas ambientales muy graves, o para un embalse que me puede poner en peligro alguna zona poblada cercana al embalse, ¿ya? Entonces, también nosotros medimos nuestro nivel de desempeño que queremos y el nivel de demanda al cual queremos confianza en función de qué estructura estamos conversando, ¿ya? Entonces, ¿qué es deseable en nuestra estructura? Un comportamiento dúctil, limitar daño, mantener funcionalidad, proveer fácil reparación dentro de nuestra estructura, ¿ya? Y esto es algo que adicionamos a diferencia de estructuras de hormigón armado. Aquí nosotros podemos proveer fácil reparación. Ejemplo, si es un marco en el cual arrostrado, en el cual tenemos diagonales y nuestras diagonales se pandean, nosotros podemos rápidamente reemplazar esa diagonal por una diagonal nueva, ¿ya? Y poder restaurar la capacidad de nuestra estructura, ¿verdad? Porque nosotros diseñamos el resto, nuestro fusible en este caso es la diagonal. Entonces, dentro de nuestra filosofía de diseño es muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Elegimos algunos elementos dentro del marco pórtico que actuarán como fusibles, es decir, que fluirán, disiparán energía durante las cargas cíclicas debido al sismo, ¿verdad? Manteniendo su capacidad sin deterioro, ¿verdad? Pero impidiendo que aumente la demanda sobre la estructura. Es decir, ellos van a permitir disipar energía, ¿verdad? Y detallar esos fusibles para que logren resistir largas deformaciones inelásticas, previniendo la fractura, la inestabilidad, la fatiga dentro del sistema y diseñar todos los otros elementos para ser resistentes de los fusibles. Esto es diseñar todos los otros elementos para desarrollar la capacidad plástica de los fusibles. Ejemplo, en un marco a momento en el cual tenemos nuestros fusibles, ¿cuáles serían? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería en nuestro marco a momento nuestro fusible? ¿Dónde quiero que se empiece a fluir y a plastificar? En la viga, fuera de la conexión. Fuera de la conexión, en la viga, ¿verdad? Queremos en las partes finales de la viga que ahí se produzca la rótula, ¿verdad? De forma tal que se rotulen nuestras vigas y nuestra estructura sea capaz de disipar energía, pero manteniendo resistencia, ¿ya? Y queremos que nuestros fusibles, nuestros otros elementos, como son las columnas, no se rotulen, ¿verdad? Antes que todo el sistema de vigas. Queremos que nuestra zona panel, que es la zona de unión entre la viga y la columna, también se mantenga en una respuesta constante. Si ahora tenemos un marco arrostrado, por ejemplo, si vamos acá
este marco arrostrado. ¿Cuál deberían ser nuestros fusibles? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién quiero yo que fluya? Allí debería ser el revestimiento. Exactamente, nuestro arrostramiento quiero que se fluya, que sea capaz de en tracción fluir, en compresión se va a pandear obviamente, y quiero que el gusset, que es la conexión, no falle, y por ende, si no falla el gusset, no va a fallar las conexiones a la viga, no queremos que la viga falle, no queremos que la columna falle, sino, y tampoco queremos nuestras conexiones en la base que fallen. Ese es otro punto. A diferencia acá en Chile, nosotros permitimos que los pernos generen disipación de energía, ¿ya? En otras partes del mundo, las conexiones no pueden fluir y tienen que mantenerse con la capacidad, ¿sí? En ese caso, cuando se conectan, por ejemplo, perfiles de acero, ¿cómo uno modela la rótula? Así como en términos de conexión. ¿En cuál? En el Por de... ejemplo, en una diagonal o en una vía En una cualquiera. diagonal, el modelo es Claro. simple, tiene una rótula en el extremo. Sí, pero a lo que me refiero es que cuando uno junta dos perfiles, ¿Sí? ¿cómo uno modela la rótula? Así como conectar, decirlo así. No es como que uno coloque la rótula, sino que cómo se conecta para modelar la rótula. En esta, el Sí, o en general, en ejemplo, cualquiera debería ser. en el modelo es simple, es una barra que tiene una rótula en su extremo. Asumes que está rotulado. Después tú tienes que hacer el diseño de forma tal de que te permita ese comportamiento. Y por lo tanto vamos a ver más adelante cómo es esta placa Gusset, que vamos a ver que es una placa bastante delgada, que permite movimiento de la sección, ¿verdad? Para asimilar, porque estamos hablando que cuando uno dice que es una rótula, no tiene grandes deformaciones, no es que gire completamente, sino que permite un cierto rotaciones sin generar grandes demandas de desplazamiento dentro de la estructura. ¿Ya? No sé si ahí responde un poco tu pregunta. Más o menos. Pero que, la vamos a profe, ver, déjame ver si después cuando veamos el diseño de las secciones, ahí te queda más claro cómo es la conexión, cómo se hace en realidad y cómo se modela. El modelo es simple, es una rótula directamente, no más allá de eso. Después en el diseño que uno tiene que, lo que asumió en el modelo, o en realidad el diseño tiene que estar acorde con el modelo. Si yo voy a decir que la estructura no es capaz de rotar, yo voy a tener en mi diseño que considerar ese efecto, ¿ya? Y no colocarlo como una rótula, sino como un elemento que llega a un punto y va a ser capaz de transferir todas las cargas que tiene, flexión, axial y corte. ¿Sí? Ya, ahí queda un poquito más claro. Gracias, profesor. Perfecto. Camilo, ¿querías acotar algo? no, bueno, solo que sentía que lo que iba el compañero era cómo generar una rótula a partir de una placa Gusset, que yo lo veo como atornillado, entonces también no veo tan fácil el generar una rótula ahí en esa conexión. Sí, pero lo que tú tienes que pensar que estas deformaciones a las cuales van a ser sometidas no son grandes deformaciones, ¿ya? Van a ser grandes deformaciones fuera del plano cuando esto se pandee, pero cuando esto se está deformando, estas diagonales, por tracción, sus deformaciones o sus desangulaciones no son tan grandes, ¿ya? Y por lo tanto, la capacidad de transferir esto en flexión es baja, ¿ya? Y eso es lo que pasa. Que vamos a ver más adelante, ahí yo creo que les va a quedar más claro cuando vean la conexión propiamente tal como es en la vida real y porque uno puede asumir cierto nivel de holgura y asumir que el comportamiento va a ser axialmente solamente para esos elementos diagonales. Entonces, en nuestra, como habíamos visto acá, nuestras diagonales van a ser los elementos fusibles. En este elemento, nuestro elemento fusible va a ser la zona de esta excentricidad que se produce acá, este link o este elemento conector
y que depende del largo y del alto de este conector, de sus relaciones, va a tener un comportamiento más a corte o un comportamiento más a flexión, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar a ver la próxima clase y esperemos ahí terminar con esto de cuál debería ser el comportamiento que nosotros esperamos de nuestros elementos de estructura de acero para cada uno de los componentes. Entonces, antes de terminar, después vamos a ver con calma cada uno de estos. Y este es un poco cómo es la conexión, para que les quede mucho más claro de cómo es este elemento. Las placas Gusset son elementos, placas bastante delgadas, y este comportamiento que tiene esta zona cuando yo la deformo, la capacidad que tiene de generar capacidad de momento en esta zona al estar bastante rígida, la capacidad de flexión con respecto a la capacidad axial que tiene es mucho mayor. Por lo tanto, el comportamiento que yo voy a observar es más de tracción, más que mi placa trate de flectar la conexión del arriostre, ¿ya? Y por lo tanto, en ese caso, tenemos que tener cuidado hasta qué punto, si se fijan acá, la diagonal no penetra completamente. La diagonal queda hasta un cierto nivel de separación. Y vamos a ver cuál es la influencia de ese nivel de separación, que es lo que me permite tener ese comportamiento de forma tal de que mi elemento se comporte acorde a como yo quiero. Que es decir, cuando se pandee fuera del plano esa diagonal, ¿ya? Generando un buen comportamiento y que no me arrastre la zona de conexión, ¿ya? Me permita un buen comportamiento de mi sistema a efectos de deformaciones, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo. Si se fijan, si ustedes han visto acá en Chile alguno de estos sistemas arriostrados, nosotros vemos que esto típicamente llega hasta el fondo, ¿ya? Y eso es un error constructivo. No debería estar llegando hasta el fondo. Debería estar llegando hasta cierto nivel y que vamos a ver por qué llega hasta cierto nivel para tener un buen comportamiento, ¿ya? Entonces vamos a ver con calma todos esos puntos en la próxima clase. Les agradezco el tiempo, me pasé un poquito, pero muchas gracias a todos por haber asistido. Que tengan una buena semana y nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Bien. Hasta luego. Profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao,